después de mucho pedirlo en redes sociales, Victoria Villarroel está con nosotros. Vos tenés 2 libros escritos acerca de este tema. Sí, Los otros muertos, que incluye el listado de víctimas del terrorismo, que lo tuvimos que hacer nosotros. O sea, esto debiera haberlo hecho el Estado, como fue en su momento la CONADEP. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos una asociación civil legalmente constituida en Argentina que investiga cuántas son las víctimas del terrorismo, de qué tipos de delitos, cuáles son sus nombres. Es decir, así como el Estado investigó a través de la CONADEP cuántos eran los desaparecidos y publicó luego el nunca más, nosotros hicimos lo mismo con las víctimas del terrorismo cuando comenzamos a notar que no eran unos pocos cientos, sino que eran varios miles los afectados por las organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo. ¿A nivel personal en tu familia pasó algo? En mi familia, mi abuelo tuvo 4 tentativas de bomba, afortunadamente no resultó ileso, pero eso te modifica la vida desde que sos un chiquito. ¿Quién era tu abuelo? Mi abuelo era historiador naval, se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la historia dentro de la Armada y bueno, en ese momento era el director del Instituto Browniano y tuvo 4 tentativas de bomba de montoneros. Afortunadamente no pasó nada, pero sí nuestra dinámica como familia a partir de ese momento cambió para siempre. Ahora, ¿ustedes qué sienten? Que siempre por parte de los medios se cuenta una sola historia. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas, 2.368 fueron heridas, 758 resultaron secuestradas. Ninguna de estas personas tiene derechos humanos. En Argentina, en la década del 70, del 69 al 79, explotaron 4.380 bombas, es decir, más de una bomba por día explotó todos los días durante 10 años. Entonces, ¿cómo podemos ignorar que acá hay ciudadanos inocentes que están siendo afectados en sus derechos humanos y que en 33 años de democracia el Estado argentino lamentablemente no los ha reconocido en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación? ¿Qué opinas del ERP? El ERP fue una organización armada que cometió actos de terrorismo. Junto con Montoneros son responsables de la comisión de la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Argentina. Señora. Yo no pertenecí nunca, lo aclaré más de una vez, Santiago. No me siento responsable porque yo no pertenecí jamás a la conducción armada. Yo te expliqué que era una joven de 20 años, 19 años, que participé en ese momento cuando entrabas en la universidad, algunos, porque salen con que no todos, bueno, una gran mayoría de jóvenes, militábamos en distintas agrupaciones. Yo militaba en lo que era la parte no armada, que se conoce como PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero jamás puse una bomba en ningún lado, jamás empuñé un arma, y lo digo porque si no, no estaría acá, o estaría escribiendo quizás un libro si participé, pero objetivamente no fue así. Y lo máximo que llegué a hacer, cuando conté lo de las bombas, se armó, todo el mundo piensa que andaba matando gente. Yo quiero aclarar que las molotov que armábamos en un living de una casa era estrictamente porque cuando íbamos a pintar, esas eran mis acciones combativas, pintar mensajes en las paredes. Obviamente, si venía la policía, la forma era tirarle una bomba para poder correr, pero a los efectos de ahuyentar. Pero yo nunca participé en ninguna acción armada de ningún tipo. Respecto a lo que plantea la señora, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Creo que objetivamente la historia tiene 2 partes y hay distintas responsabilidades. Está la mía de haber participado en un movimiento que yo creía sinceramente que se podía cambiar el mundo, pero yo no estaba en un estadio ni nunca hubiera llegado. Ahora, también es cierto que hubo víctimas inocentes del otro lado, obviamente, y yo creo que la historia tiene siempre que hacer los equilibrios. Bueno, una cosa es el Estado haciendo terrorismo de Estado. No, es una responsabilidad mayor, pero eso no... tiene razón, hubo víctimas inocentes. Pero vos la responsabilidad del Estado no se la podés endilgar a la víctima. Acá en Argentina, la víctima del terrorismo paga porque su agresor no fue el Estado. Entonces, por esa razón se queda sin indemnización, sin juicio de verdad, sin juicio para el derecho a la justicia para sus agresores. O sea, vos no le podés endilgar a la víctima que no la haya matado un uniformado.
La víctima tiene los mismos derechos, las víctimas de hecho son todas iguales. Luego, en un juicio, la pena será distinta si la comisión del delito la hizo un agente del Estado o un terrorista. Pero de ninguna manera vos podés penalizar a la víctima. Y lo que ha pasado acá en Argentina es que desgraciadamente a la víctima del terrorismo se la ha hecho corresponsable de lo ocurrido a partir del 24 de marzo del 76, que no es cierto. Quiero decir, ¿cómo no es cierto? A ver. Primero, que las víctimas del terrorismo no son responsables de lo que ocurrió. En la inmensa mayoría de los casos no eran parte del Estado. La mayoría de las víctimas, por ejemplo, en el caso de los muertos, yo te mencionaba que fueron 1094 personas asesinadas del 69 al 79. Es decir, cada 3 días alguien era asesinado en Argentina por terroristas. La mayoría de estas víctimas se dan durante los años de democracia, durante los años 73, 74 y 75. En ese lapso de 3 años fueron asesinadas 778 personas, principalmente por Montoneros, ERP, OCPO, FAL, FAR y otras de las tantas organizaciones de izquierda que hubo en el país. Ninguna de estas personas representaba... Sí, pero las víctimas de la AAA están reconocidas. Por eso el trabajo se circunscribió a las víctimas que el Estado no reconoce.